Mirar al cielo nocturno parece algo tranquilo. Estrellas, planetas, una luna silenciosa y galaxias lejanas. Pero esa belleza es solo la capa superficial de algo mucho más oscuro que esconde nuestro universo. Porque el espacio no es vacío, es una máquina inmensa, antigua y violenta, una estructura donde los planetas pueden ser expulsados a la oscuridad eterna, las estrellas pueden devorarse entre ellas, el tiempo puede deformarse y la mayor parte de la realidad está hecha de algo que no podemos ver. Hoy vamos a descender por el iceberg del espacio. Arriba estarán todos los datos que la mayoría conocemos, mientras que abajo estarán las zonas donde la ciencia empieza a parecer una pesadilla. Nivel 1. Lo que todos creen entender. Las misiones Apolo que casi nadie recuerda. Todos recordamos el Apolo 11, a Armstrong, Aldrin, la bandera y la frase histórica. Pero la historia lunar no terminó ahí. El Apolo 12, 14, 15, 16 y 17 también llegaron a la Luna. Otros 10 hombres caminaron sobre ese suelo gris, dejaron instrumentos, huellas, vehículos y trajeron a la Tierra cientos de kilos de roca lunar. Lo inquietante de todo esto no es solo que fuimos, lo inquietante es que fuimos muchas veces y aún así la sociedad o una gran parte de la sociedad cree que fuimos solo una vez o peor aún, creen que nunca fuimos, cuando en realidad, conforme pasaron los años hasta 1972, la tecnología fue avanzando y las imágenes del planeta Tierra se mejoraron, y también de las misiones espaciales. Todos fueron eventos públicos y aún así solamente algunos recuerdan al Apolo 11 y casi nadie recuerda el resto de misiones espaciales. Plutón, el planeta expulsado. Plutón fue durante décadas el noveno planeta, pero en 2006 dejó de serlo oficialmente, no porque desapareciera, sino porque cambiamos la definición de planeta. La razón principal fue que Plutón no domina su órbita, sino que comparte su zona con otros cuerpos helados del cinturón de Kuiper. Lo interesante es que Plutón fue apenas el primer recordatorio de que el sistema solar exterior no es una frontera limpia, es decir, que hay muchos otros cuerpos muy similares a Plutón. Es una región oscura, llena de objetos congelados, órbitas raras y cuerpos que apenas estamos empezando a detectar o a reconocer. Basura espacial y el síndrome de Kessler. Sobre nuestras cabezas hay satélites vivos, satélites muertos, restos de cohetes, tornillos, fragmentos metálicos y piezas que viajan a velocidades absurdas. El peligro no es solo que un pedazo golpee un satélite, el peligro es la reacción en cadena que esto podría provocar. Una colisión genera miles de fragmentos, estos fragmentos golpean otros objetos, y esos objetos generan más fragmentos. Eso es el síndrome de Kessler, una órbita convertida en metralla permanente. El escenario más oscuro no es una explosión gigante, es algo mucho peor, quedar encerrados dentro de nuestra propia basura. Imaginen un futuro donde los cohetes, misiones y naves no puedan salir de órbita porque hay demasiada basura en la órbita baja, y es demasiado peligroso para lanzarlos. De llegar a ese extremo quedaríamos encerrados en nuestro propio planeta, siendo prisioneros y tratando de desarrollar tecnologías que nos permitan salir y explorar el universo. La primera foto de un agujero negro. Durante mucho tiempo los agujeros negros fueron ecuaciones, matemática extrema, monstruos invisibles predichos por la relatividad, hasta que en 2019 por fin vimos el primer agujero negro, M87. La imagen era borrosa, sí, pero su significado era totalmente increíble. Un anillo de luz rodeando una región de la que nada puede escapar. No vimos el agujero negro directamente, vimos su sombra, vimos el borde de una prisión cósmica y todo el poder que esto conlleva. Y desde ese momento los agujeros negros dejaron de ser una idea y se convirtieron en una imagen real, en algo que existe, en algo que pudimos comprobar y observar. Y también nos deja con la intriga y el miedo de que algunas predicciones matemáticas, por más aterradoras que sean, pueden ser reales. Nivel 2. Cuando el espacio toca la Tierra. Tunguska, la explosión sin cráter. En 1908 algo explotó sobre Siberia. No cayó como una roca común, no dejó un cráter gigante, simplemente estalló en el aire y arrasó una región enorme de bosque. Árboles tumbados en patrones extraños, testigos hablando de una bola de fuego, un impacto, sin impacto. La explicación más aceptada es que un objeto cósmico entró en la atmósfera y explotó metros antes de tocar el suelo. Pero el detalle que vuelve este caso tan inquietante es otro. No hizo falta tocar el suelo para destruir una gran cantidad de terreno. A día de hoy, la teoría más aceptada es que un meteorito de unos 50 metros estalló en el cielo antes de tocar el suelo, un roce cósmico que de haber ocurrido sobre una ciudad la habría borrado del mapa. El evento Carrington.
En 1859, el Sol disparó una tormenta geomagnética tan fuerte que los telégrafos fallaron. Algunos soltaron chispas y se reportaron incendios en estaciones. En ese momento, la humanidad apenas estaba conectando el mundo con cables. Hoy dependemos de satélites, GPS, Internet, redes eléctricas, servidores, bancos, comunicaciones, aviones y navegación global. Si un evento así ocurriera hoy, la civilización global se detendría, las redes eléctricas se derretirían y los satélites quedarían totalmente fritos. Y lo más aterrador de todo esto es que es solo cuestión de tiempo para que el Sol dispare otra vez. Planetas errantes. No todos los planetas tienen la suerte de estar orbitando una estrella. Algunos fueron expulsados de sus sistemas por encuentros gravitacionales violentos, otros quizás se formaron aislados. El resultado siempre es el mismo: mundos vagando solos por la galaxia, sin amanecer, sin atardecer, sin años, sin cielo iluminado, solo un planeta oscuro atravesando la Vía Láctea como un cadáver congelado. Lo que más aterra a los científicos es la posibilidad y la cantidad de estos mundos, pues podrían existir miles de millones rondando el vacío del espacio. Lo más misterioso de todo esto es que un planeta errante podría pasar relativamente cerca del sistema solar y durante mucho tiempo nadie lo vería venir. No brillan como estrellas, no reflejan la luz como otros astros, no anuncian su llegada, solo deforman la gravedad y parte de la luz a su paso. Y lo más aterrador es que tal vez algunos se dirijan en ese momento hacia nosotros. Nivel 3. El sistema solar ya no se siente seguro. El cometa Oumuamua. En 2017 detectamos el primer objeto interestelar conocido cruzando nuestro sistema solar. Este sería llamado el cometa Oumuamua. No venía de acá, no estaba ligado al Sol, ni siquiera al borde exterior de nuestro sistema solar. Entró, pasó y se fue. Su forma, su velocidad y su aceleración extraña lo convirtieron en uno de los objetos más raros jamás observados. La NASA nos explica que primero fue clasificado como asteroide, pero luego nuevas mediciones detectaron una ligera aceleración, comportamiento más parecido al de un cometa. El misterio en este objeto está en lo poco que pudimos obtener de información y en el poco tiempo que pudimos verlo. Lo detectamos tarde, se fue rápido y cuando quisimos entenderlo mejor ya estaba escapando hacia la oscuridad interestelar. Sé que no parece la gran cosa, pero para que entiendan la magnitud de este evento, encontrar un objeto interestelar entrando a nuestro sistema solar es como encontrar una botella flotando en el océano, leer solo media palabra del mensaje y verlo hundirse para siempre, pues este objeto es tan raro y puede contener un sinfín de información que podría ayudar a los científicos a descubrir qué hay más allá de nuestro sistema solar y cómo se comporta el universo con los objetos. Planeta 9. Más allá de Neptuno, algunos objetos del sistema solar parecen moverse como si algo grande estuviera influyendo en ellos. De ahí nace la idea del Planeta 9, un mundo enorme, oscuro y lejano, quizá varias veces más masivo que la Tierra, orbitando en los límites exteriores del cinturón de Kuiper. Se asume que sería un cuerpo frío, casi invisible, y tardaría miles de años en completar una sola vuelta alrededor del Sol. La NASA describe este hipotético planeta como un posible mundo del tamaño de Neptuno, ubicado mucho más allá de Plutón, con una órbita extremadamente alargada y densa. Este es un planeta que no vemos directamente, pero cuya sombra gravitacional podría estar escrita en las órbitas de otros cuerpos o en la historia de nuestro propio planeta. Imaginen que son una civilización antigua de hace miles de años. Si ese mundo existiera, y por alguna razón sería visible hace miles de años, ya que tardaría o tarda más de 1000 años en dar una órbita solar, podría interpretarlo como un astro en el cielo que aparece por un periodo de tiempo y luego ya no está. Incluso podría ser el tan aclamado planeta Nibiru. Estrellas vampiro. En cúmulos estelares muy antiguos, los astrónomos encontraron estrellas que no deberían verse tan jóvenes, azules, calientes, brillantes. Se llaman rezagadas azules. Una de las teorías más aceptadas es que algunas roban material de una estrella compañera, le arrancan literalmente el combustible, rejuvenecen y vuelven a brillar como si hubieran engañado al tiempo. Normalmente ocurre en sistemas binarios donde la gravedad permite algo parecido al vampirismo cósmico. Una estrella envejece mientras la otra se alimenta de ella. Nivel 4. El universo no está diseñado para nosotros. El vacío de Boötes. Nuestro universo tiene filamentos, galaxias, cúmulos y supercúmulos, pero también tiene vacíos.
Y uno de los más inquietantes es el vacío de Boötes, una región gigantesca donde debería haber muchas más galaxias de las que vemos. Imagina una zona tan vacía que si la Vía Láctea estuviera en el centro, durante gran parte de nuestra historia quizás habríamos pensado que estábamos solos en el universo observable. Si ese fuera el caso, cada vez que mirásemos al firmamento no veríamos absolutamente nada, ninguna estrella, ninguna galaxia, nada más que oscuridad. Ese es el vacío de Boötes, una región esférica del espacio de casi 330 millones de años luz de diámetro. Debería contener unas 10.000 galaxias, sin embargo los astrónomos solo han encontrado alrededor de 60. Es un desierto cósmico tan inmenso que ningún científico ha podido explicar su formación o por qué está ahí. El gran atractor. Nuestra galaxia no está quieta. La Vía Láctea, junto con muchas otras galaxias, se mueve hacia una región masiva del universo llamada el gran atractor. El problema es que no podemos verlo con claridad porque está detrás de la zona de evitación, una región bloqueada por el polvo, gas y estrellas de nuestra propia galaxia. Y aunque no lo parezca, estamos siendo arrastrados hacia una concentración gigantesca de masa que no podemos observar directamente. Así que no estamos flotando, estamos cayendo. Y lo más inquietante es que caemos hacia una dirección parcialmente oculta por nuestra propia galaxia, como si el universo no quisiera que sepamos qué es lo que hay ahí. Nuestra galaxia y cientos de miles más en el supercúmulo de la Niaquea están siendo arrastradas a una velocidad de 600 kilómetros por segundo hacia un punto en el espacio. ¿Será un agujero negro supermasivo? ¿Alguna concentración o algún fenómeno universal que aún no conocemos? ¿O quizás algo mucho más perturbador? Materia oscura. Todo lo que vemos, planetas, estrellas, nebulosas, galaxias, polvo y luz, representan solo una pequeña parte del universo. La NASA resume la composición cósmica actual como aproximadamente 5% materia normal, 27% materia oscura y 68% de energía oscura. Eso significa que casi todo lo que existe no se comporta como la materia que conocemos. La materia oscura no brilla, no refleja luz y no se puede tocar directamente, pero su gravedad está ahí. Es el andamiaje invisible de las galaxias. Imaginen al universo como un ser vivo, y esas partes de materia oscura son sus uniones o sus soportes, como si fuese su columna vertebral o como si el universo tuviera huesos que no podemos ver. Energía oscura. Si la materia oscura es el esqueleto invisible del universo, la energía oscura es algo todavía más extraño. Como ya sabemos, el universo no solo se expande, sino que está en constante aceleración. La NASA explica que unos 9.000 millones de años después del Big Bang, la expansión del universo empezó a acelerarse por una fuerza desconocida llamada energía oscura. Este hecho cambió muchas cosas, porque el destino final del cosmos podría depender de algo que no entendemos. Una fuerza invisible empujando las galaxias cada vez más lejos, apagando poco a poco el contacto entre regiones del universo, como si el universo no quisiese que hubiese una conexión entre los seres que habiten en distintas galaxias o planetas, pues las distancias cada vez se van expandiendo más y más. En el futuro más oscuro las galaxias lejanas desaparecerán del cielo, no porque dejen de existir, sino porque su luz jamás volverá a alcanzarnos. La tensión de Hubble. Como ya mencionamos, el universo se está expandiendo, sí, pero hay un problema. Diferentes métodos para medir esa expansión no dan exactamente el mismo resultado. Esa diferencia se conoce como la tensión de Hubble, y si no es un error de medición, entonces puede significar que falta una pieza en nuestra física, pues el universo nos está dando dos respuestas distintas a la misma pregunta, y cuando el universo contradice nuestras mediciones, algo profundo se está moviendo bajo la superficie de toda esta intriga, pues para nuestra capacidad científica actual y las leyes físicas que conocemos, es imposible que el universo se expanda más rápido en algunas regiones y más lento en otras. Nivel 5. El misterio de la existencia. El gran filtro. La paradoja de Fermi nos pregunta algo simple. Si hay tantas estrellas, tantos planetas y tanto tiempo desde el Big Bang, ¿dónde está todo el mundo? Es aquí donde aparece la teoría del gran filtro y nos propone una respuesta aterradora. Quizá hay una barrera que casi ninguna civilización logra cruzar. Puede que ya hayamos superado ese filtro porque quizá la vida compleja es rarísima, o puede que aún no, puede que aún esté por venir. Quizá las civilizaciones tecnológicas tienden a destruirse, agotarse, colapsar o quedar atrapadas antes de poder expandirse en la galaxia. Cada año que pasa sin encontrar rastros de alguna civilización inteligente, la pregunta se vuelve mucho más pesada.
porque el silencio del universo puede ser paz, o también puede ser una advertencia de lo que está por venir. Cerebros de Boltzmann. Este es uno de los conceptos más perturbadores de la cosmología. En un universo lo suficientemente grande y antiguo, las fluctuaciones aleatorias podrían generar estructuras improbables. Incluso podrían generar una conciencia aislada con recuerdos falsos, una mente que cree tener historias, familia, pasado, que vive en un planeta, que trabaja y que está en un presente, pero que en realidad acaba de aparecer por azar en el vacío. La idea de los cerebros de Boltzmann se usa en cosmología para poner a prueba teorías sobre entropía, memoria y observadores. Una discusión reciente en 2026 volvió a revisar el problema desde la relación entre memoria, tiempo y la segunda ley de la termodinámica. Para que entiendas mejor esta teoría, hazte la siguiente pregunta. ¿Realmente existe todo lo que ves? ¿Realmente eres real? ¿Y qué es la realidad más allá de impulsos electrónicos en un vasto universo? ¿Realmente crees que eres importante para el planeta, para el universo o incluso para ti mismo? ¿O no eres más que una diminuta partícula de arena en una inmensa playa con miles de partículas? Y lo único que te hace diferente son esos impulsos electrónicos que te dan la capacidad de razonar y de darte cuenta que existes, pero también te hacen darte cuenta que nuestro paso por el universo es tan efímero que a nadie le importará si estamos o no estamos un día después. El falso vacío. Imagina que el universo es estable. Ahora imagina que esa estabilidad es solo aparente. La teoría del falso vacío plantea que nuestro universo podría estar en un estado energético que parece estable, pero que no es el estado más bajo posible, ni mucho menos su estado natural. Ahora, si algún suceso como una transición ocurriese en algún punto del cosmos, se formaría una burbuja de vacío verdadero. Esa burbuja se expandiría a la velocidad de la luz, cambiando las leyes físicas dentro de ella. La revisión moderna sobre decaimiento del falso vacío trata precisamente estos escenarios de transición cuántica, desde un estado metastable hacia uno de menor energía. Si una burbuja de este tipo llegase a la Tierra, no la veríamos venir, porque viajaría tan rápido como cualquier información que pudiese advertirnos. La realidad simplemente cambiaría, las leyes físicas no serían las mismas, y no sabemos en qué tanto nos afectaría a nosotros como seres humanos. Para entender esto mucho mejor, la física cuántica nos sugiere que imaginemos nuestro universo como una canica atorada en la cornisa de un pozo profundo. Si una sola fluctuación cuántica hiciera caer esa canica al vacío verdadero, se crearía la burbuja que les mencioné, que podría ser una burbuja de destrucción o cambio, pues esta burbuja se expandiría tan rápido, alterando todas las leyes de la física, desintegrando o cambiando cada átomo a su paso. Pero al final, de ser cierta esta teoría, no hay por qué preocuparnos, porque cuando la burbuja nos alcance será tan rápida que no podremos sentir absolutamente nada. La muerte térmica. La muerte térmica es el escenario donde el universo se expande, las estrellas se apagan, la materia útil se dispersa y ya no queda energía disponible para producir cambios significativos o vida. Primero morirán las estrellas grandes, luego las pequeñas y después quedarán enanas blancas, estrellas de neutrones y algunos agujeros negros. Finalmente, incluso los agujeros negros se evaporarán lentamente, según la teoría por radiación de Hawking. La idea general del futuro de un universo en expansión apunta a un cosmos cada vez más frío, oscuro y cercano al equilibrio térmico, y cuando todo alcance el equilibrio ya no habrá motores, ni química, ni luz útil, ni vida, ni memoria. No será un final bíblico ni apocalíptico, ni de película con fuego, explosiones, ángeles o demonios. Será un final por agotamiento puro, un final silencioso y lento al que todos nos dirigimos, un universo donde nada volverá a ocurrir. Y en medio de toda esta escala incomprensible de destrucción y vacío, estás tú, sobreviviendo en una roca tibia que gira alrededor de una estrella promedio, en una galaxia promedio, en un universo de caos. Gracias por acompañarme en este descenso. Soy Noctos y nos vemos en un próximo iceberg.